Acá estoy esperándolos porque vamos a hablar ahora de una patología a la que se le puso nombre o de la que empezamos a escuchar con nombre y apellido más o menos para el año 2000. Así que vamos a presentar el tema de esta manera y por supuesto después charlamos con un especialista. Adelante. Angustia extrema, dolor similar al infarto, presión baja, miedo aterrador, sensación de muerte inminente, son algunos de los síntomas que padece quien atraviesa un ataque de pánico. Y esto es solo el inicio. A partir de ese momento, la persona tiene terror de que la crisis se repita y vive tratando de evitar aquello que pudiera revivir aquel momento. Así modifica comportamientos y su mundo se va achicando, convirtiéndose su realidad doméstica en una pesadilla. ¿Los ataques de pánico son hereditarios? ¿Por qué se padecen? ¿Cómo se puede tratar? Y ahora, para justamente aprender acerca de este tema, hemos invitado a una, yo diría que es casi una rockstar del rockstar, mundo total, de la sí. medicina, Sí. de la psicología. Es la CAE de la psiquiatría, ¿no? Exactamente. Bienvenida, doctora Elba Garber. Sos médica psiquiatra, médica psicóloga, y psicoanalista y además especialista en flores de Bach. Hacés medicina homeopática también. Sí, antroposófica. Antroposófica. Esto significa atender al individuo en toda su todo. ¿Qué significaría la antroposofía? Me gustaría un poquito ahondar ahí y después vamos al tema. Bueno, la antroposofía es una medicina descubierta, es más bien una filosofía, descubierta por un señor que se llamaba, un físico, Rudolf Steiner, que consideraba que el hombre forma parte del cosmos, que si algo nos pasa a nosotros, si no circula la energía, si algo nos pasa a nosotros, es que nos está faltando algo del cosmos del cual nosotros formamos parte. De ahí se desprende, desde esa teoría, que es la circulación de la energía, una escuela antroposófica, que son las escuelas Waldorf, la medicina antroposófica, la arquitectura antroposófica, que no tiene ángulos, sino que tiene curvas, toda la concepción de que la energía tiene que circular, porque si algo se estanca, produce un síntoma, la arquitectura antroposófica, la música antroposófica, la educación musical antroposófica. Y con esta filosofía también se puede atender y sacar a alguien de un ataque de pánico. Sí, porque hay una aplicación específica para la medicina, para médica, que es la medicina antroposófica, que son extractos diríamos, sería como una medicina homeopática ampliada, porque considera algunos remedios homeopáticos y también algunos extractos de órganos dinamizados, diluidos, procesados, y también algunos minerales. Pero para el ataque de pánico, ¿no hace falta usar medicación real, como se dice entre comillas, o se puede usar medicinas homeopáticas en general? ¿Cómo medicación real? O sea que lo otro es mentira. No, le dice así. Yo personalmente, para el ataque de pánico, cuando llega un paciente con ataque de pánico, lo más importante para el paciente, aparte de venir con su bolsita con todos los remedios que ya pasó por todos los psiquiatras, apunto al síntoma, porque lo más molesto es los síntomas que tiene. ¿Cómo se presenta el ataque de pánico? El ataque de pánico se presenta a través de, en cualquier momento, ahora en este instante, alguien siente como que le cayó un rayo, algo que lo conmueve, como una electricidad, que realmente tiene ganas de salir corriendo, que tiene un dolor en el pecho como si fuera un infarto, que tiene taquicardia, sudoración, sensación de vértigo, de que me va a venir, de que me voy a morir ya. La persona que está cerca es solidaria, se da cuenta que algo le pasa, que se descompone, de ahí vienen las famosas descomposturas, lo lleva a cualquier guardia hospitalaria y ahí el colega le dice, bueno, tiene una crisis de histeria o un ataque vagal. Con cualquier Esos son los nombres
Habituales. Habituales. Antes se llamaba Habituales. histeria, ¿no? Un ataque de histeria. eso. Histeria, a veces se confundía con epilepsia, a veces se confundía con hipertiroidismo, Ajá. pero en realidad se describió que esto no tiene una raíz orgánica, no tiene una localización física, sino que es totalmente emocional. Entonces, de ahí viene el tema de la descompostura. La gente realmente siente que ese fue un momento en que... Muerte inminente. se está por muerte morir. inminente, la vida es un antes y un después de esa crisis. Y es el temor permanente a que la crisis se repita. Elba, ¿esto puede empezar de golpe o se va dando de en golpe, cámara lenta, de digamos? golpe en niños, adolescentes, adultos. No hay se una presenta- edad en donde pueda No hay aparecer una edad. mayoritariamente. No, hay características diferentes. Un niño no se expresa igual que un adulto. Sí. Un niño empieza a ponerse retraído, a empalidecer, a no querer ir al colegio. Qué más divertido para un niño que es ir a los cumpleaños, a las fiestas, no quiere ir, está muy apegado a la casa, no quiere salir, tiene una especie de dificultad escolar que es concurrir al colegio porque se descompone enseguida, le duele la panza. ¿Hay Bueno, muchos chicos que tienen ataque de pánico? muchos, Elba? muchos, sí, muchos, muchos. ¿Y el tratamiento en qué consiste? El tratamiento consiste en hacer una entrevista. Sí. Si es un niño desde ya o un adolescente, yo considero que tiene que venir con algún adulto, Sí. porque bueno, tiene que hacerse responsable. Ajá. Y de alguna manera, después de recorrer médicos y psicólogos y de ser diagnosticado, porque ahora realmente desapareció el tabú del ataque de pánico, es decir, es un ataque de pánico. Un ataque de pánico es si se repite, si no es una crisis de angustia. Augusto tiene una consulta. Doctora, ¿hay alguna manera de que una persona que sufrió un ataque de pánico, que esté por sufrirlo, se dé cuenta que viene ese un momento aura. y pueda prevenirlo? Sí, después de aparecer esa gran crisis que yo salí corriendo del supermercado y dejo de ir a ese supermercado porque lo atribuyo al supermercado, lo cual no es cierto, Sí. y el mundo se me empieza a achicar porque dejo de concurrir a los lugares habituales, la persona en realidad ya no encuentra razón para poder no ir. Entonces se da cuenta, una vez que empieza a seguir su vida, que en determinados momentos le viene la famosa descompostura. O sea, una previa, que siente tengo una una previa. taquicardia, que me empiezo a sentir raro. Puede sentirse mareo, que empiezo a vértigo. sentir mareo, que empiezo a sentir como que me voy, me despersonalizo. ¿Se puede cortar en ese momento? ¿Se puede uno trabajando internamente interrumpir eso? Yo pienso que el ataque de pánico, o sea, yo trato de que el ataque de pánico, ver en qué momento se desencadenó y cuáles son los antecedentes. Ajá. Porque en realidad, no porque yo tengo miedo al perro, voy a desencadenar un ataque de pánico. No tiene que ver con las fobias. No. Tiene que ver con una situación de una depresión solapada, crónica, previa, en la cual la persona no se dio cuenta que estaba pasando por esa situación, Sí. o que realmente tenía que ser un cambio en su vida muy importante y que realmente acceder a ese cambio es como que no le da la tela para hacerlo. Entonces, perdón, si se repite es un ataque de pánico Si se y si no se exact- repite es una ex- crisis de angustia. Exactamente. Que puede darse así una suelta por ahí en la Tuve vida de una una crisis de persona. angustia y un embotellamiento. Sentí que realmente no sabía para dónde ir. Tengo una hora fija que llegar. Y ahora, etcétera, ¿qué etcétera. tiempo uno diría, digamos, estamos hablando de si no se repite en el tiempo? Seguro. ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses? ¿En un año? ¿En 2? ¿En 3? A lo mejor en el mismo mes. Ah. Los ataques de pánico se repiten. No, pero lo que pregunta ella, ¿cómo diferenciamos? ¿No? Si claro, es la crisis de Bueno, si yo angustia. tuve una crisis de angustia cuando realmente vine por la ruta 2, después de un feriado largo, y sentía que no llegaba más Sí. y que realmente me quería Algo ir. disparador obvio sería, claro. Bueno, eso es una crisis de angustia. Bueno, estoy angustiada, Sí. baja un cambio, relájate, pero de alguna manera el ataque de pánico se presenta incluso estando solo. Elba, y Ahora- hubo perdón, perdón. No, doctora, por ejemplo, un ataque de pánico o una crisis de angustia ¿puede provocar un desmayo? La persona piensa que se puede llegar a desmayar. Empieza a sentir que baja la presión y O tal cuando vez llega- Pero ¿y si Hiperventilando, ¿no? efectivamente uno ve que porque alguien se desmaya? respira superficialmente. No Entonces, llega a respirar, claro. No llega No a se respirar. oxigena.
profundo. No se Uno puede oxigena. provocar un desmayo por una hiperventilación o por Claro. respirar mal, ¿no? Eso sí, eso es real. Eso es así. Ahora, si uno intenta, bueno, tener confianza, bueno, la ayuda es colaborar, hacerte fuerte, empezar a salir. No. No. Hay que ir al médico, Claro. hay que Hacer un tratamiento. electrocardiograma, todos los Como Hay para que descartar descartar todo. hay que primero lo descartar orgánico. todo ¿no? lo orgánico. Y después de descartar todo lo orgánico, empezamos a pensar que realmente es una crisis emocional, que empezó en un momento determinado como un telón para tapar una situación que realmente era mucho más profunda. Ahora, doctora, lo que sí es constante es el temor a la muerte. Digo, en un ataque de angustia quizás no se el llega a ataque ese de angustia extremo. no es temor a la muerte, no hay temor a la muerte. El ataque de pánico, me voy a morir ya. Voy a morir. Me voy Una a pregunta, morir. ¿y este auge que hubo, como decía recién, a principios del siglo, bueno, el 2000, este auge de sobrediagnóstico o qué, hubo como una irrupción de ataques de pánico? ¿Por qué tomó tanto auge, tanta publicidad el ataque de pánico? Bueno, porque a mí me parece que se jerarquizó el ataque de pánico estrictamente emocional de lo que hablábamos antes del diagnóstico orgánico. Porque se investigó y se vio que no era un hipertiroidismo, que no era una... Se ajustó el diagnóstico. Exacto, que no era un tumor cerebral, que no era una epilepsia, Que no era asma. que no era asma, que la persona se empieza a ahogar, que no era nada de lo orgánico y que evidentemente había que empezar a investigar a la persona desde el punto de vista psicológico y nos dábamos cuenta que es una persona que está pasando por una situación previa muy particular. Claro, usted decía recién que no se puede, que no son lo mismo el ataque de pánico que las fobias. Por ejemplo, las Sí. personas con agorafobia que no pueden salir de Exacto, sus casas. No es lo exacto. mismo, no se los puede considerar igual. Porque yo tengo agorafobia, No que te va a fobia a pasar. los espacios abiertos, yo no voy a tener un ataque de pánico. Pero por ahí, al salir, se Voy a le generan tener síntomas similares. Voy a tener angustia, voy a buscar a alguien a ver que me acompañe, que se quede conmigo, me voy a acercar a alguien, voy a buscar mis recursos, voy a tener recursos. En el ataque de pánico desaparecen los recursos, porque la persona siente que la toma toda. Ahora, cuando vos me hiciste la pregunta, yo te diría, si uno está entrenado y lo ayuda al paciente a tomar ciertos chips para poder entenderlo, yo le aconsejaría que tome mucho agua, que si está sentado se pare, que cambie la energía, que si está acostado se pare, si está parado se siente, que haga sea, una hay tratamiento. conducta Movimiento, opuesta claro. energética, ¿entendés? Para que de alguna manera empiece a circular de otra manera y cambie el foco de su atención. ¿Y qué se puede hacer desde alguien que está observando una situación así? Usted decía recién, bueno, no decirle Calmate. cosas de manual, calmate. No, pero ¿qué se no hace? hablar, vení, vamos. ¿A dónde? A A cambiar dar de una aire. vuelta, vamos hasta comprar pan, vamos a la No esquina. contagiarse del síntoma, ¿no? Porque a veces Para uno se nada, contagia no del síntoma. desesperarse frente a ese síntoma. Si vemos al chico que está en esas condiciones, no, yo te obligo, te llevo, lo dejo con la maestra, No. aceptar que el niño le está pasando algo y aceptar que de alguna manera ese niño tiene que ser primero estudiado y después visto por un psicólogo. Hay muchos adolescentes que no son drogadictos, o sea, porque el drogadicto es una estructura drogadicta, una estructura psicológica drogadicta, pero hay muchos chicos que para hacerse canchero, cuando entran a la adolescencia, me fumo un porro, me hago esto, bueno, como todos hacen, yo también. Muchas veces se asustan tanto de los efectos que le produce, que realmente entra en ataque de pánico. Y de alguna manera, como eso es inexplicable para ellos, porque su estructura no le da para ser adicto, entonces muchas veces vienen a la consulta diciendo, no sé qué me pasó. No sé si volví acá, si creí que me moría.
Y realmente otros que, no sé, que por supuesto tienen una estructura adictiva, no les pasa nada, no es condición. Claro. Pero muchos desencadenantes en la adolescencia es esas experiencias transitorias con sustancias. con sustancias ocasionales entre amigos para hacerse, a lo mejor, para ser solidarios. Para pertenecer. Y Elba, una pregunta. Desde las psicoterapias, del tratamiento alternativo, del tratamiento alopático, hay tratamiento, o sea, se puede salir de esto. Total, de esto se puede curar y se puede aprender a manejar. Bien. Y de toda situación de crisis hay que sacar una respuesta positiva. Claro. Es una experiencia que es para aprender. Claro, claro. Y de alguna manera la persona va a entender qué le estuvo realmente dando pánico y qué de alguna manera tuvo que enfrentar para poder entender que no es necesario todos esos síntomas para poder ir al foco. Seguro. ¿Qué Doctora, situaciones tienden a llevarnos al ataque de pánico? ¿Las separaciones, los duelos? ¿Qué tipo de cosas? Suponte situaciones de la vida. en La las mudanza. cuales Se está mudando, por eso. Se ríen de mí porque me mudé Pero- y sobreviví. Bueno, está bien, la mudanza es toda una decisión tuya. Sí. O no, pero es una decisión en la cual te Sí. tenés que transportar, preparar. Lleva un tiempo, o Sí. sea, no es algo que te cae del cielo. Claro, pero por Entonces- ejemplo, no sé, hacer un duelo, la muerte de Bueno, alguien puede por llegar... ejemplo, la pérdida de un ser querido, Sí. inesperada, Sí. en una personalidad un poco sensible y frágil, puede desencadenar un ataque de pánico. Solamente porque esto siente puede darse en que cae persona- al vacío. ¿Puede darse en personas así como las que mencionás, Elba, sensibles, o también puede darse en aquella persona que siempre se bancó todas, que Bueno, siempre luchó eso frente que a siempre todo? se bancó todo no existe. Y nosotros todos tenemos un talón de Aquiles. Claro. Eso de que siempre me banqué todo, No, pero viste que hay gente que Sí. se la banca Sí. más. Que parece que será. parece que se la banca más. Pero Atenti con esos. sí, yo diría que hay que tener cuidado. Porque después me la banco todo, pero después tengo una fractura. Ah, Pero de claro. repente, por ejemplo, así, cuando se corta una relación es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente que de alguna manera la persona sí sienta que cae al vacío, que se queda sin nada. Claro. Se queda sin nada, es como caer del piso 25. ¿Y Elba puede realmente esto curarse o simplemente ya se vive con esto de forma opino- latente? Yo personalmente he visto y veo que la gente se puede curar. Por ejemplo, vos me estás hablando de una relación. Sí. Muchas veces se confunde con una crisis psicótica. ¿Qué es una crisis psicótica? La persona se despersonalizó, siente que empieza Se acaba la vida. se acaba la vida, me voy a morir. En realidad depositó tanto en esa persona Claro, o en esa estructura claro. que realmente separarse es una caída al abismo. Claro. Incluso hay mucha gente que tienen hijos y que el consejo del terapeuta tiene que ser, mire, que los tenga otro, porque es una sobrecarga enorme para esta persona. Que realmente, pobrecita, no se vale por sí misma. Entonces hay que fortalecerla internamente para que pueda poder cumplir la función materno-paterna. Muchas veces ocurre incluso en el embarazo deseado, donde de alguna manera esto forma parte de otro tipo de observables, que es la decodificación biológica. Se vio que evidentemente esta persona estaba frente a en la situación de embarazo, que es divino, es la mejor etapa de mi vida, fantástico, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que existe, pero también existe para muchas mujeres la sensación de que es como un salto al Sí, vacío. claro, claro. ¿Qué va a y todos los días me cambia el cuerpo y todos los días y dejo de pertenecer. Claro, no encontrarse con una misma, digamos, que te cambia la vida completamente. O después del parto. Las Claro. famosas situaciones en las cuales se decía tuvo un puerperio. Sí, Una pero depresión ahí no hay- posparto. Exacto. No hay todo un desequilibrio orgánico, hormonal, en donde todo que no es un lío. justifica, porque si no todas las que tuvimos un hijo tendríamos que estar en el borda.
pero hay algunas mujeres que tal vez se les va, ¿no? Bueno, por demás por eso, la hormona. cuando de alguna manera es eso, tiene un obstetra Ajá, y hay endocrinólogos claro. y hay que hacer análisis. Si realmente, a pesar de todo eso, es Se descarta normal, lo orgánico. Claro. se descarta lo orgánico. A pesar de ser normal, no pasa nada y evidentemente esta persona está mal. Bueno, hay que enfocarla desde otro punto de vista. Doctora, con el auge del que se hablaba, que a partir del 2000 se empezó a hablar de Más que los auge, ataques yo de te pánico. diría que le pusieron nombre y apellido. Claro, bueno, sí, sí, Del sí. diagnóstico. Se le empezó a poner un nombre, a Exacto. identificar. Hay un correlato también con el uso y el abuso de las sustancias para tratar de aplacarlo. Eso la no cabe duda, prescripción. eso no cabe duda. El famoso sublingual. El famoso sublingual que se obtiene con el farmacéutico de la esquina amigo. ¿Y cómo Y se después con controla el colega eso? que me podés hacer 5 recetas para devolverle al farmacéutico amigo. Eso ¿Y es eso muy cómo? peligroso. Hay mucha gente que... Bueno, Sí, bueno. sí, Te está preguntando cómo se puede manejar esto. O sea, Claro, que- cómo se controla, bueno, digamos. yo a diría nivel- que si seriamente uno se trata seriamente a sí mismo, va a concurrir a un médico. Hay situaciones que nos exceden, que no podemos controlar. Lo que yo aconsejo es que que se sea prudente, que no se tome porque estoy en la peluquería, esto me hizo muy bien, che, te lo recomiendo, tomate la pastillita, y que no sea un remedio, una cosa de como comerse un chicle. No es así. Porque si no, después entramos en otro tipo de conflictos. En una adicción. Exacto, y después, por otro lado, los psicofármacos en estas personas que son sensibles, también hay efectos secundarios. Claro. No es que Ninguna no droga es tienen inocua. ninguna es inocua. Entonces esos efectos secundarios empiezan a confundirse con los efectos emocionales, Sí. con las situaciones emocionales y le hacen sequedad de boca, Sí. que tiemblo, que no sé después Y también qué es. psicológicamente ofician como muletas en algunos aspectos, ¿no? Totalmente, es Ahora- para toda la vida. Ahora que lo estás mencionando de esta manera, hay algunas personas que no quieren ir al médico o encarar un tratamiento por miedo a vivir, dependiendo de una medicación. Bueno, esas personas que no quieren vivir dependiendo de una medicación deberían ir pensando en ampliar un poquito su visión Sí. y poder pensar que existen otras formas de visión del ser humano, que es un todo, y que yo les invitaría a que se enfoquen hacia una vida más natural, hacia una medicina más natural, y no haga tanto abuso de la medicina química, Claro. porque lo único que le hace es adicción. ¿Son complementables igualmente? Totalmente, por eso se llama medicinas alternativas o Claro. complementarias. Yo cuando viene un paciente polimedicado no le saco nada, aunque me dice, pero yo vine para que usted me saque todo. No sé, los psicofármacos no se pueden sacar de golpe. Son sustancias químicas que tienen una relación con el cuerpo, que ya se hicieron amigas de determinada forma, es una forma de decir, Químicamente. con los órganos. Entonces hay que sacar, primero empecemos el tratamiento y después vamos a ir bajando sutilmente Las dos. para que nos vayamos, el cuerpo se vaya acostumbrando la medicación. La medicación se puede sustituir y reducir a ínfimo. Yo tengo pacientes que están tomando de 5 comprimidos, un cuarto cada 4 días. Claro. Claro. Es psicológico. Y están a nada de ya liberarse de la Obvio, porque medicación. vinieron muy angustiados porque ya no podían más Bien. con tanta medicación. Bueno, aprendimos bastante acerca Muchísimo. del ataque de pánico, Dice ¿eh? sería bueno que él va a hablar de Flores de Bach. Él Ella va a fue volver, profesora- él va a fue profesora mía de volver. Flores de Bach, Elba, Sí. O no, Elba, sí, hicimos el curso. Qué Muy linda. bien. Bueno, realmente ¿Cómo no? muy, muy, muy interesante todo lo que conversamos Muchas con vos. Te gracias, esperamos Bueno, de pronto, nada, de muchas vuelta. gracias. Y